El presente perfecto es la combinación de una forma de have más el participio pasado de un verbo principal. En español, have significa tener, pero este no es el uso que veremos en esta lección. Have también significa haber. En mis años de experiencia enseñando este idioma, he notado que mis estudiantes tienen cierta dificultad para conjugar este verbo en su propio idioma español y no lo identifican sino hasta después que le doy uno o dos ejemplos. Vamos a ver si ese no es tu caso. Conjuga en español este verbo junto conmigo. Yo, tú. Ok, ahora sí, vamos a ver si lo dijiste bien. Yo he, tú has, él, ella, ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ustedes o ellos han. Si tuviste o no alguna dificultad, ya no importa. Ahora lo importante es que sepas conjugar este verbo tanto en español como en inglés y que sepas usarlo. Como ves, esta conjugación tiene 6 palabras diferentes en español, mientras que en inglés tiene solamente 2. Sería I have, yo he, you have, tú has, he, she, it has, él, ella o eso, a, we have, nosotros hemos, you have, vosotros habéis o ustedes han, y finalmente they have, ellos han. Te lo pondré de esta forma para que lo puedas ver con mayor claridad. Y listo. De esta forma ya tienes la primera parte de esta forma compuesta lista. Ahora te queda solo agregar el pasado participio de un verbo que será el verbo principal de la oración. Una vez que agregues el pasado participio tendrías algo, por ejemplo, comido, bebido, caramba. Qué fácil, ¿verdad? Vamos a verlo detenidamente. En español, el participio pasado termina en ado, ido para los verbos regulares y soto, cho para los irregulares. Veamos algunos ejemplos. Hablar, hablado, comer, comido, vivir, vivido y los irregulares que cambian su raíz, imprimir, impreso, romper, roto y hacer, que prácticamente cambia todo, hecho. Qué complicado es el español, ¿verdad? Esto se hace en inglés agregando simplemente e o ed a los verbos regulares. Por ejemplo, talk, live and print se convierten en talked, lived, printed, ¿verdad? Igual que en el pasado simple que ya posiblemente viste. También en inglés hay muchos irregulares que no hay regla y simplemente debes memorizar. Eaten, broken, done. Son algunos de ellos. Para que lo vea más claro, te presentaré entonces estas 3 columnas donde veremos el presente, el pasado y el pasado participio. De los verbos regulares, por ejemplo, diríamos el presente walk, el pasado walked y el pasado participio también es walked. Del verbo played, el pasado es played y el pasado participio también es played. Hasta ahora has visto que el pasado y el pasado participio son iguales. Sin embargo, notarás que en los verbos irregulares, do, did y done, el pasado participio tiene una forma diferente. Para el verbo eat, el pasado sería ate y el pasado participio eaten o eaten. Encontrarás también algunos verbos que tienen todas sus formas iguales. Por ejemplo, put, put, put. Sería igual en presente, pasado y pasado participio. Ahora bien, quizás te preguntarás, ¿cómo es entonces con un verbo regular cuando es pasado o pasado participio? Sencillo, el pasado participio lleva o necesita el auxiliar, que en este caso sería have. Entonces, una vez combinados el auxiliar have
más el participio pasado de un verbo, tienes entonces el presente perfecto. Listo. Hagamos entonces algunas oraciones. ¿Cómo dirías, has hecho mucho por mí? La respuesta sería, you have done a lot for me. ¿Cómo dirías entonces, he caminado mucho hoy? He caminado mucho hoy. I have walked a lot today. Finalmente, ¿cómo dirías, él ha jugado muy bien últimamente? Sería entonces, he has played very well lately. Como ves, una vez que sabes conjugar el auxiliar have, que lo entiendes, y que conoces el participio pasado del verbo que quieres usar, el formar oraciones en el presente perfecto es muy fácil. Como siempre, es importante que conozcas cómo formar enunciados positivos, negativos y preguntas. Y ya aquí tenemos los enunciados positivos. La buena noticia es que el verbo auxiliar funciona como el verbo to be. ¿Cómo haces el negativo del verbo to be? Agregando un not al verbo, ¿verdad? En este caso sería lo mismo. I have walked sería I have not walked. Lo pudiéramos igualmente contraer, como lo hacemos con el verbo to be, y tendríamos entonces la combinación de have más not, haven't, y has más not, hasn't. Ya que estamos hablando de contracciones, al igual que con el verbo to be, podemos contraer el auxiliar con el sujeto en su forma positiva y decir I've, you've, his, she's, it's, with, you've, they've. Y aquí algo muy interesante, ¿verdad? Te preguntarás ahora, entonces, ¿cómo sé cuando es he is, she is, it is, o he has, she has, he has? ¿Qué crees? Dependiendo de lo que tienes después de esta contracción. Si después de esta contracción tienes un verbo en el pasado participio, entonces tienes el auxiliar have. Después del verbo to be, lo que tienes es un adjetivo o un sustantivo. He is tall, por ejemplo, él es alto, he is tall, o he is a teacher, un sustantivo. Entonces tú tienes algo o una descripción después del verbo to be, mientras que después del auxiliar lo que tienes es el pasado participio. Continuamos entonces con las preguntas. ¿Cómo haces una pregunta con el verbo to be? Rotas el auxiliar, ¿verdad? Lo mismo haces entonces con el presente perfecto. Have I? Have you? Has he? Has she? A pesar de que te estoy dando solo ejemplos cortos para que te enfoques solo en la estructura, obviamente estos verbos requieren de un objeto o complemento para dar mayor claridad a la pregunta. Podrías, por ejemplo, agregar Have you walked the dog this morning? ¿Has paseado el perro esta mañana? Has he played soccer before? ¿Ha jugado el fútbol antes? Has she done any exercise this week? ¿Ha hecho ella algún ejercicio esta semana? Have you eaten ajiaco before? ¿Has comido ajiaco antes? Have you put the book on the shelf? ¿Has puesto el libro en el estante? Como ves, estos serían ejemplos de preguntas cerradas. Por lo tanto, se responderían con un sí o con un no. Yes, I have o no, I haven't. Las preguntas abiertas se harían agregándole una etiqueta WH cualquiera. What, where, how long. Por ejemplo, what have you done today? Where has she eaten ajiaco?
How long have we walked so far? Veamos entonces una misma oración en sus 4 formas para que tengas una imagen completa. You have studied English for 4 months. Sería un enunciado positivo. ¿Cuál sería el negativo? La misma oración con not después del auxiliar. You haven't studied English for 4 months. Y la pregunta cerrada, rotando obviamente el auxiliar. Have you studied English for 4 months? Una pregunta cerrada se puede convertir en una abierta cuando le pones un WH. Así que, si quieres saber cuánto tiempo ha estudiado inglés, entonces la pregunta sería, usaríamos la etiqueta how long. ¿Cuánto tiempo? How long have you studied English for? ¿Por cuánto tiempo has estudiado inglés? 4 months. Felicidades, si has llegado hasta aquí entonces ya estás listo o lista para formar oraciones en el presente perfecto en las formas más importantes. Enunciados positivos, negativos y preguntas tanto abiertas como cerradas. A ver, hagamos el siguiente ejercicio. Te pregunto, ¿do you have a radio? ¿Cuál sería la respuesta negativa y positiva? Si pensaste no, I haven't y yes, I have, estás incorrecto. Un error común al aprender por primera vez estos conceptos es mezclar have, tener, con have, haber. En este ejemplo, como puedes ver, el auxiliar no es have, el auxiliar es do. Do you have a radio? ¿Tienes un radio? Have es simplemente el verbo tener en este ejemplo. Esta sería la respuesta si la pregunta hubiera sido Have you got a radio? Palabra por palabra sería ¿has conseguido un radio? Pero se traduce ¿tienes un radio? A diferencia del ejemplo anterior, aquí have es el auxiliar y tiene el pasado participio got. Por lo tanto, estas respuestas serían para esta oración. Mientras que la respuesta de la primera pregunta sería no, I don't y yes, I do. Y me dirás, teacher, pero ¿puedo usar have en la primera oración? Sí, puedes usar have, pero si usas have, entonces tiene que dar una respuesta larga. Yes, I have a radio. No solamente yes, I have. Posiblemente te preguntes ahora, entonces, ¿cómo distingues cuando have es tener y cuando es haber, el auxiliar? Sencillo. Después de have, tener, tienes una posesión, tienes algo. A radio, a house. Tienes una cosa, un sustantivo. Y después de have, el auxiliar haber, tienes un verbo en el pasado participio. ¿Lo ves? Hablemos un poquito entonces para concluir del uso. Imagínate una línea de tiempo donde este es el presente y esta línea representa el pasado. Si tenemos una acción que comienza en un punto determinado del pasado y continúa durante algún tiempo en ese pasado, deberías usar el pasado progresivo. Lo correcto sería decir I was eating pizza when my friends arrived. I was eating pizza representa la acción de forma progresiva y when my friends arrive, un punto donde se interrumpe esta acción, el cual es el uso del pasado progresivo. Si tienes una acción que pasa en un punto determinado del pasado, esto podría ser el pasado simple. Entonces deberías de decir I ate pizza last night. El presente perfecto, por su parte, podríamos representarlo con esta línea en donde empieza en un momento indeterminado del pasado y continúa hasta el presente o posiblemente más allá hacia el futuro. Es decir, un elemento importante del presente perfecto es que es indefinido. No mencionas un tiempo específico cuando lo usas. Podrías decir entonces, I have eaten pizza from various places around the city. He comido pizza
de varios lugares alrededor de la ciudad. ¿Cuándo? No es específico, ¿verdad? No se sabe. He tenido la experiencia de comer pizza. Entonces, cuando usamos el presente perfecto, no usamos marcadores de tiempo específicos, como por ejemplo yesterday, last week, 2 weeks ago, etc. En su lugar, si usamos alguna expresión de tiempo en lo absoluto, estas hacen referencia a que la actividad empezó en algún momento del pasado y continúa hasta el presente. Por ejemplo, they have recently moved to a new apartment. She has felt tired a lot lately. Si te fijas, estas expresiones de tiempo, recently, recientemente, y lately, últimamente, no son específicas. Más bien, da una idea de que la acción se llevó a cabo en un momento no específico, cercano al presente. Nota que en este próximo ejemplo, in the past few weeks, a pesar de ser una expresión de tiempo, no hace referencia a un momento específico en ese tiempo. Perfectamente pudiéramos decir igualmente in the past few months, in the past few days, etc. Junto con estas existen muchas otras expresiones que te dejaré en esta ayuda visual para que puedas tenerla como consulta, además de los usos comunes de este tiempo. Ambas ayudas visuales tienen el mismo contenido, con excepción de que la versión en inglés no tiene traducción y por lo tanto me quedó algo de espacio para escribir ejemplos de estas expresiones comunes. De esta manera concluimos. Si sientes que esta lección te fue útil, ayúdame a seguir creando contenido, dándole like a este video y suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.